Una nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo. Este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. ¿Qué usted cree de los ovnis? Y ella me dijo, no muchacho, no hable de eso, que los ovnis son del diablo. Tengo que entrar a esta investigación de una manera neutral, sin pensar que son demonios y sin pensar que son posiblemente seres de otros planetas. Necesitaba entrar plenamente neutral. Esto de los ovnis no es real, sino que es una manifestación de lo que se conoce en el mundo cristiano como demonios o espíritus. No tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos demonios. Miren, hablar de los ovnis, vienen muchísimas preguntas a nuestra mente. Yo quisiera estar aquí una semana con Ariel. No, pero puede quedarse. Bien, señores, buenas tardes. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hoy agradecido del Señor nuevamente por este privilegio que nos da de tener su programa Reseteo con Adenauer, por esta planta televisora Ilustrados Radio TV Show. Fíjense que en esta semana hemos estado hablando de que íbamos a traer un invitado. Él es dominicano, pero reside fuera del país. Es una persona que se ha dedicado en su red personal, en Facebook, en YouTube, a hablar de un tema que muchos hablan realmente. Hay muchos testimonios de experiencia vivida que quizás el que está de aquel lado que no la ha vivido pudiera decir, no es así, eso es mentira, eso es un engaño. Yo soy de lo que digo que por el hecho de que yo no haya quizás vivido eso, no significa de que no sea una realidad. El universo es inmenso, el mundo es inmenso, el conocimiento inagotable. Y de verdad que con tanto testimonio que hay, con tantas evidencias quizás a nivel de objetos que dan como señal, no es para uno ignorar este tema. Si estamos entrando a una era donde tienen que aparecer cosas que quizás no nos imaginamos que puedan existir, no podemos ignorar este tema. Yo creo que es sumamente necesario, aunque de manera, para muchos, ¿verdad? Aunque solamente como una mera información, debe de estar en el cerebro de nosotros. Porque si llega a ser real, como lo que vamos a tratar hoy, usted ya está mentalmente preparado. Así es. Está lleno de información que no le va a surgir ningún tipo de incomodidad en recibir lo que esté, ni le va a llenar de ningún tipo de temor. Así que gracias a Dios por este privilegio y gracias a esta planta televisora en su director Juan Sensei, que me permite el privilegio de tener en esta cabina a Ricardo, al doctor Ricardo Anthony. Un aplauso para el señor Ricardo. Gracias, mi hermano Ricardo. Para mí un honor, de verdad que sí, tenerlo aquí. Nunca pensé que iba a ser tan rápido por la distancia, ¿verdad? Así es. Pero agradecemos a Dios que nos da este privilegio de interactuar con usted, ya que solamente lo habíamos hecho por las redes sociales. Así es. Cuéntenos de usted y salude a su teleaudiencia. Gracias. Primeramente quiero decir gracias. Para mí es un placer verte cara a cara, Gracias. Ya que siempre interactuamos por las redes sociales y fue una sorpresa para mí verte entrar a este estudio. Gracias, de verdad. Realmente se te quiere de gratis. Amén, gracias, igual, recíproco. Dios bendiga esa audiencia maravillosa de aquí, de Boca Chica. Boca Chica me ha recibido con mucho amor. La gente aquí es maravillosa. Y mi estadía aquí ha sido muy linda, muy buena, me gusta la gente. Boca Chica tiene un potencial enorme
enorme. Es un pequeño paraíso al lado de una maravillosa playa. Y he visto su potencial, un potencial incalculable. Qué bueno, qué bueno. Mire, aquí hay gente que ya comenzaron a sorprenderse de que usted esté aquí. Hay una amiga, sí, hay una amiga de nosotros que siempre interactúa también con usted en las redes sociales, que es Ibelice de la Rosa. ¡Oh, Ibelice! Sí, dice, wow, pensé que sería Ricardo tu invitado. Óyeme, Ricardo, pero tú no eres fácil. Ella se refiere quizás a Ricardo de la Cruz, pero ahora dice que ella de verdad que está asombrada. Ibelice, Sí. mi amiga, Dios te bendiga, te quiero mucho. Bien, mira, hay mucha gente conectada, de verdad se están conectando porque este tema llama mucho la atención, como decíamos. Así es. Pero yo quiero comenzar preguntándole, ¿qué le hace a usted entrar en este tema de investigación con relación a los ovnis? Bueno, esto sucedió en el año 1993. En el año 1993, yo hice la pregunta, ¿qué usted cree de los ovnis? Y ella me dijo, no muchacho, no hable de eso, que los ovnis son del diablo. Y entonces yo le escuché por respeto, le escuché y recibí la información, pero no me quedé satisfecho. Y ahí es donde empieza mi investigación. Pero noté que, como ya tengo esa idea de que son del diablo, si empiezo una investigación, esa investigación va a ser adulterada. Tengo que entrar a esta investigación de una manera neutral, sin pensar que son demonios y sin pensar que son posiblemente seres de otros planetas. Necesitaba entrar plenamente neutral. Entonces, duré como 2 meses orando a Dios, tratando de que Él me haga neutral y que sacar esa idea de mi cabeza para yo poder hacer una investigación eficiente y muy objetiva. A partir de ahí, el Señor me llevó a conocer a personajes muy importantes en el mundo de la ufología, personajes del gobierno, y así me fue conectando de una manera u otra con científicos que se desertaron del gobierno para hablar verdades. Y de una forma u otra, para no hablar mucho sobre el origen de cómo yo comencé esto, Dios me ha llevado a conocer personas y hacer una investigación eficiente. No solamente, bueno, en aquellos días no existía YouTube ni el Internet como existe hoy. Tuve que hacer una investigación real y tomar vuelos, viajar de un estado a otro para entrevistar a personas y pelear en las cortes por documentos oficiales acerca de los ovnis a través de la ley de los Estados Unidos, que aquí en la República Dominicana se conoce como la ley libre acceso a la información pública. Allá se llama FOIA. Entonces, a través de esa ley hemos obtenido documentos oficiales y mucha información muy interesante. Usted mencionó un término, ufología, ¿fue que mencionó? Ufología. ¿Qué significa eso? Nunca había escuchado esa palabra. Bueno, la ufología es una rama de este fenómeno que estudia este fenómeno. Okay. Lamentablemente es un espectro, porque hay algunos ufólogos que enseñan o dan informaciones muy objetivas, pero después hay otros que dan informaciones que son muy fantásticas y que realmente son contraproducentes y crean más dudas y más preguntas que respuestas. Okay. Entonces, esa es la ufología, el estudio de los objetos no identificados y todo ese tipo de fenómenos, los extraterrestres. Pero existe otra rama más objetiva, que es la rama donde este servidor se mueve, que se llama exopolítica.
Okay. Exopolítica. En la exopolítica se trata este asunto desde la perspectiva oficial. Testimonios de altos rangos oficiales del gobierno, de presidentes, documentos oficiales, avistamientos legítimos y informaciones que ya usted sabe, contundentes. Ok, usted mencionaba algo que es incómodo muchas veces para los que nos escuchan, porque en el caso de nosotros, las personas que más nos siguen son de corte cristiana. Entonces, en este ambiente, usted mencionaba de cómo se satanizaba a quien, aunque sea, se atreviera a mencionar el término ovni. Así es. De hecho, las iglesias, y lo vi también en una de las publicaciones que hice mientras trataba de incentivar el debate para este programa, personas que entienden que esto de los ovni no es real, sino que es una manifestación de lo que se conoce en el mundo cristiano como demonios o espíritus inmundos. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Hay alguna relación ciertamente con esos seres que quizás no se nos han identificado por alguna razón? ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos demonios. En sí, cuando estudiamos y investigamos las evidencias indican que no son demonios. Por ejemplo, en la website de la FBI hay un link que se llama The Vault. Y en el website, la FBI en el año 2011 divulgó mucha información sobre los ovnis. Y un documento impactante que se llama el Guy Horo Memo descarta la posibilidad de que sean demonios. Porque en ese documento describe a entidades biológicas inteligentes que no son de este mundo. Ese documento también dice que fueron capturados, que se estrellaron. Entonces, a las personas que creen que son demonios, entonces deberíamos preguntarnos. La Biblia dice que los demonios se echan fuera, ni siquiera se atan. Entonces, ¿qué hacen estas identidades aquí capturadas por un ejército de los Estados Unidos? O sea, no es suficientemente poderoso el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Ni siquiera Dios quiere capturar a los demonios, sino echarlos fuera. Entonces tenemos aquí en este documento entidades biológicas inteligentes que han sido derribadas por los Estados Unidos y que ellos, de acuerdo al documento oficial, han sido derribadas y capturadas. O sea, lo que quiero decir es que los demonios no son derribados ni andan en tecnología. Son espíritus que pueden operar en distintas dimensiones sin utilizar la tecnología. Ahora, el mayor impacto de ese documento es quién escribe. Quien escribe ese documento es Guy Horo. Guy Horo es el director de la FBI en la capital de los Estados Unidos, un personaje muy emblemático. Pero a quien él escribe es aún más poderoso, porque él está escribiendo al padre de la FBI, a Edgar Hoover, que es considerado el padre de la FBI. Entonces, no hay manera de descartar ese documento, porque quien escribe y a quién le escribe y quién es que divulgó el documento, la FBI, es algo muy impactante. Hay muchas señales y manifestaciones que se ven espiritual. Y quizás por eso a veces la gente se confunde,
pero realmente la mayoría de estas manifestaciones que parecen ser espirituales son manifestaciones tecnológicas que nos llevan más de 200 millones de años. Entonces, si yo cojo este teléfono y yo voy atrás solo 200 años y yo le presento algo así, van a creer que es algo espiritual. Hasta pueden llamarme hasta brujo y quemarme. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo manifestaciones de una tecnología que está operando en una cuarta dimensión. Hoy sabemos a través de la física cuántica que existen 11 dimensiones de materia, que no solamente vivimos en un mundo tridimensional. Y parece ser que estos seres están operando en esa cuarta dimensión de materia, donde ellos se aparecen y desaparecen. ¿Cuál es la razón de que ellos no se hagan evidentes y actúen de esa forma? ¿Es una forma, es un estilo de vida de ellos o es simplemente que no quieren por el momento dejarse ver y trabajar con nosotros normalmente, como lo hacemos nosotros los seres humanos? Esa pregunta es muy buena y tiene muchas respuestas válidas. Una de las razones es que desde los años 40 las potencias del mundo han estado atacándolas con armamento electromagnético en el espacio. Incluso el documento que mencioné, ese documento es confirmado por el jefe del Pentágono, el señor Philip Corso, que ya ha muerto, murió en el año 1998, pero él describe que esos objetos que se derribaron fueron derribados con un armamento electromagnético. ¿Esos son los que están en el área de 51? ¿Se refiere específicamente? Específicamente, yes. A esa área fue que se le llevó a esos que cayeron en 1947. Ahora, ¿cuándo fue que las potencias del mundo se dieron cuenta que estaban siendo vigilados por otras civilizaciones? Se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación se enteraron que los ejércitos del mundo estaban viendo algo muy raro en los cielos. Y solamente era especulación de los medios, porque oficialmente ningún gobierno hizo una declaración sobre eso. Le llamaban los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué sucede? Que estamos en el proceso de divulgación. En el año 2006, los países empezaron a divulgar la verdad a través de documentos sobre estas civilizaciones. Muchos de esos documentos son impactantes. Y salió una serie de documentos oficiales de parte del gobierno de los Estados Unidos que describe estos objetos que se estaban viendo en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos lo describen como una bola que se encendía en fuego y distraía a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial como para distraerlo, para que los seres humanos no sigan autodestruyéndose. Muy interesante porque leemos en la Biblia el asunto de los carros de fuego. Y cuando analizamos estos documentos muy detalladamente, el gobierno lo describe como bolas de fuego. Entonces, trae mucho a la curiosidad. ¿Usted entiende que ahí puede hacer referencia a eso, como quizás no necesariamente? Así es. O sea, nosotros lo hacemos o sea, lo extrapolamos porque se identifica mucho con lo que puede estar ocurriendo ahora. Así es. Ahora, no todos los ovnis son carros de fuego. A través de la investigación que he hecho, es mi opinión que no todos los ovnis son los carros de fuego, sino es una civilización específica que vigila al ser humano constantemente. Los platillos voladores que fueron mencionados
por el gobierno en sus documentos no son necesariamente los que se encienden en fuego, son distintos. Incluso yo vengo en este momento de un campamento donde he invitado a pastores, ministros, que tienen la idea de que son demonios, y yo lo he llevado al campamento y para que ellos nos digan, nos cuenten su experiencia. Hoy fue el último día del campamento. El primer día fue un día glorioso. Fue un día glorioso donde logramos el contacto. ¿Contacto con un ser extraterrestre? Contacto con los anaves de los seres extraterrestres. Fuerte eso. Ya hemos logrado el protocolo para hacer contacto con estas civilizaciones. Por eso, desde muy joven, Dios me llamó para alertar a la iglesia acerca de este asunto, y me encontré en los años 90 con un señor que se llama el doctor Stephen Greer, que es un médico miembro de la sociedad de médicos más prestigiosa de los Estados Unidos. Es un señor que ha estado con presidentes, es un señor que ha hablado con los directores de la CIA sobre este asunto. Ese señor me enseñó el protocolo para hacer contacto con estas civilizaciones. Yo lo dudaba. Yo decía, no, yo creo que el doctor se está saliendo de la raya. Pero una vez yo dije, bueno, yo tengo que experimentar esto. Vamos a ver si es verdad. Y una vez yo vine a la República Dominicana y tengo los videos en mi página de YouTube y en la página de mis redes. Y me puse a hacer contacto en la República Dominicana. Hice todo el protocolo y duré 2 días sin lograrlo. Miraba hacia las estrellas, no pude ver nada. Pero en el tercer día, eso fue algo maravilloso. Estos objetos empezaron a salir y mostrarse. Eran bolas de metal y de vez en cuando se encendían. Yo llamé a los muchachos del barrio para que sean testigos, incluso a mi ex esposa que estaba ahí, porque ya usted sabe, cuando uno maneja este tipo de información, todo el mundo cree que uno está perdido de la mente, está loco. Entonces a todos los llamé y pudieron ser testigos de este evento. Entonces, para no ser una historia larga, ya se sabe cómo hacer contacto y millones de personas no cristianas en el mundo ya están haciendo contacto. Nosotros hemos creado miles de grupos seculares alrededor del mundo que desde los años 98, y ya son demasiados, y eso ha presionado el gobierno de tal forma que esa es la razón por que están divulgando mucha información en los medios. Vemos que se están liberando mucha información. Así es. Realmente yo estuve ayer viendo videos relacionados con este tema y hay demasiada cantidad de videos ya en las redes sociales. Es alarmante, diría yo, la cantidad de videos y la cantidad de testimonios. Usted mencionaba el tema sobre psicológico, como que la gente ve este tema de decir yo tuve un contacto con un ser como algo de un problema psicológico. Y de hecho, aquí Belice pregunta, algunos que son muchos, dice, afirman que lo que dicen haber tenido contacto con objetos voladores no identificados se debe a que están pasando por un progreso psicótico. ¿Cómo confrontar esa afirmación? Wow. Eso es un tema terrible para nosotros, los investigadores que tomamos esto con mucha objetividad. Es un problema para nosotros porque el gobierno en los años 50 empezó una guerra psicológica contra el pueblo. Esa guerra psicológica fue dirigida por el general Walter Battle Smith, quien fue el estratega
de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A él lo contrataron para decirle al pueblo la gran mentira. Los ovnis, aunque millones lo han visto, no existen. Y parte de esa guerra psicológica era acumular personas que tienen, ¿cómo se dice?, rasgos... con problemas psiquiátricos, vamos a decir así. Sí, con problemas psiquiátricos, ya usted sabe. En este tema de la ufología vamos a encontrar realmente personas que tienen trastornos emocionales, que ven cosas donde no hay cosas, que creen en cosas fantásticas que no son verificables. Entonces, ¿cómo combatir a esas personas que realmente tienen problemas emocionales? Nosotros los podemos ver y son un problema para la investigación objetiva. Nosotros debatimos eso con la información verificable. Tratamos de alejarnos de los reptilianos, de los Anunnakis. No queremos alejar de eso porque es verdad lo que dice la distinguida. La gente que maneja ese tipo de ufología, usualmente cuando uno investiga bien, tiene un tipo de trastorno emocional. Entonces, nosotros no queremos asociarnos con ese tipo de ufología porque perdemos a un público en vez de ganarlo. Por eso nos enfocamos a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia dice que hay 40.000 millones de mundos ubicados en el lugar habitable solamente en nuestras galaxias. Y eso que solamente hemos observado una pequeña porción del cielo. Pero de esas 40.000 millones de planetas habitables, los científicos han filtrado 27 de esos mundos y esos 27 mundos están en mejores condiciones habitables que la misma Tierra. Entonces, conectamos esto con estos objetos que estamos viendo y la información del gobierno, que el gobierno incluso en uno de los documentos dice que estas civilizaciones están haciendo observaciones pacíficas. También cuando nos involucramos en este tipo de investigación y queremos convencer a las personas, nos mantenemos en los personajes emblemáticos de la historia, como el astronauta Edgar Mitchell, un astronauta que ha durado más tiempo en la Luna que cualquier otro astronauta. Eso es otro tema. Sí, no vamos a tocar eso porque ya eso es 2 horas más. porque la gente no entiende la ciencia, mire. La ley de escape. Vamos a hacer algo. Vamos a dar una pausa de 30 segundos, por favor. A los que están ahí, yo tengo los comentarios, los voy a leer. Y las preguntas, nos vamos a ir a una pausa breve. Por favor, no se vaya de ahí y comparta esta transmisión, de modo que podamos ver algunos comentarios quizás de personas que hayan tenido cierta experiencia y que podamos entonces así dialogar basado en la experiencia de los que están viéndonos como de nuestro amigo y hermano el doctor Ricardo Anthony. No se mueva, venimos de... Nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo, y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. Una nueva... Miren, hablar de los ovnis, vienen muchísimas preguntas a nuestra mente. De verdad que sí. Y yo sé que usted
tiene muchas inquietudes. Ahora, usted puede expresarla aquí y nosotros tratamos de leerla. Son muchos los comentarios que a veces se vierten y uno trata de seleccionar el que quizás requiera mayor atención, pero usted puede hacernos la pregunta. Y si tiene alguna experiencia, de hecho, nosotros invitamos a que usted nos escriba qué experiencia ha tenido relacionada con seres decimos nosotros, de otro mundo. Pero eso hay que ponerlo también entre comillas, porque cuando viene a ver, estaban primero que nosotros. Epa. Cuando viene a ver, ok. ¿Verdad que sí, Ricardo? Porque se supone que, como vemos que la vida inicia en la tierra, hay mucha tela por donde cortar, porque, por ejemplo, en la misma Biblia establece desde la óptica hebrea, Así es. a Caín conviviendo con otras familias cuando se supone que ellos eran los únicos. Entonces, ¿de dónde vienen esas otras personas? Ahí tenemos el tema dentro de la rama de la evolución, que nos hablan ya de entidades que datan de 200 años hacia arriba. Incluso cuando se lea Génesis capítulo 1, verso 1, en el relato de la creación se registra la tierra primero. ¿Y por qué? Bueno, el autor sagrado está mirando la creación desde la perspectiva geocéntrica. Nosotros somos el centro del universo. Sin embargo, de acuerdo a la ciencia verificables y el método científico, Hashem, nuestro Dios, vino a crear y formar nuestro mundo aproximadamente a los 9,000 millones de años, que se supone que durante ese tiempo una civilización ya se había desarrollado bastante. Lo que indica la escritura hebrea, sobre todo por lo que dicen muchos analistas de la alta crítica, que la historia del Génesis es una óptica distinta, acomodada para el pueblo que se estaba gestando, que se estaba formando. Excelente. Pero que ya ellos tenían cierto conocimiento de cómo ocurrió el origen, en cierta manera, Así es, de la creación. Pero hay que parafrasear muchas cosas, porque quizás el pueblo también, dicen algunos estudiosos, no estaban en la condición mental para poder percibir. Eso es lo que dicen mucho. Entonces, así es. Ciertamente es evidente, y concuerdo con lo que usted dice, que el tema de OVNI no puede ser tratado desde una óptica espiritual. Y para algunos, vamos a ponerlo en términos no espiritual, sino espiritista, porque hay algunos que no manejan el término espiritual. Entonces, lo que se trata es de hacerlo desde una óptica que manifiesten evidencia. Y yo particularmente tengo muchas inquietudes. Muy bien. Porque, por ejemplo, ahí tenemos, usted mencionaba ahorita a los Anunnaki, que aunque quizás es muy fantasioso, porque no vemos datos muy concretos, vemos mucha especulación, pero llama la atención en que se haga mención de Anunnakis, que se haga mención, por ejemplo, de las momias de Nazca, en Perú creo que. O sea, y también tenemos estas culturas como la de los mayas, con esta sincronización de sus construcciones. Ahí tenemos también el tema de las pirámides de Egipto. O sea, cuando uno comienza a ver, bueno, ahí en Perú creo que se da mucho. Yo sigo a un pastor, él era mesiánico, o no sé si sigue siendo mesiánico, interactuamos de vez en cuando en las redes sociales, y él se ha dedicado exactamente al tema de las momias de Nazca. Y él dice cómo aparecen en tierras sembradas dibujos que se ven desde la luna, que se ven desde un satélite, y dice, lo hace muy rápido, se hace muy rápido. O sea, hoy amanece y encontramos esa inscripción que anteriormente no estaba, y están muy exactas en esos sembradíos. Entonces, ciertamente
se está tratando de presentar estos temas, no importa que sea desde la óptica de los ovnis, desde la óptica de los Anunnaki, desde la óptica de las momias de Nazca, se está tratando de presentar evidencias. Y hasta ahora, como vemos en los videos, en el caso suyo, usted ha presentado evidencia, y yo en los videos que he estado viendo, incluso estuve viendo uno de Chile anoche, de un jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, que estuvo hablando de cómo ellos han tenido contacto con objetos no identificados, que ellos no utilizan el término no identificado. Utilizan muchos términos que como que no traten de decir que no se identifican. Gracias. O sea, lo presentan así, pero ellos tienen que ser meticulosos en la información que presentan, porque ellos pertenecen a una institución que no pueden tampoco estar brindando información alocadamente. Así es. El gobierno de los Estados Unidos tiene un gobierno trascendental alrededor del mundo. Ellos son los que gobiernan este asunto de los extraterrestres. En Chile, Chile fue uno de los primeros países latinos en divulgar videos del ejército chileno grabando estos objetos. Entonces, estamos hablando de ejércitos, potencias del mundo divulgando videos. Después le siguió el país de Ecuador. El asunto de la divulgación de Ecuador fue un asunto muy interesante que nos dio la confirmación de que los Estados Unidos está infiltrado en nuestros países, controlando la información y los avistamientos de los ovnis. ¿Por qué? Con nuestro colega Jaime Rodríguez, que está allá y tiene una conexión muy buena con el gobierno, en el año 2008, él logró que el gobierno de Correa libere la información de los ovnis. Pero no fue fácil, porque ahí nos dimos cuenta que habían generales que estaban siendo pagados por la CIA para mantener en secreto todo avistamiento que obtenga la atención de los medios de comunicación. De hecho, eso está diciendo aquí Joan Cedaño, que le está respondiendo a Ibelice, que dice que todo es pagado por un departamento del Pentágono para traer desinformación y pánico, y así poder justificar un espacio espacial. Eso es, exactamente, eso es. El hermano Sedano está muy bien informado. Eso es lo que está sucediendo en muchos de nuestros países. El gobierno estadounidense se ha encontrado en un problema serio, porque empezó la divulgación comenzó con ciudadanos. En el año 2001, con el proyecto que se llama The Disclosure Project, el proceso de divulgación. En ese proceso tuvimos 20 oficiales de alto rango, un político de alto rango diciéndole al mundo o a los Estados Unidos, ya déjenle saber a la gente, díganle a la gente la verdad, que esto es verdad, que esto no son monstruos como lo enseñan en Hollywood, que esto no es una mentira. Y uno de esos personajes fue el John Podesta. John Podesta fue el consejero principal del presidente Clinton y el jefe de su gabinete. También fue consejero principal de Obama. Estamos hablando de un personaje muy importante en lo que es el mundo de la política, una persona con mucha credibilidad. Entonces, este señor todos los años está en nuestras actividades, y incluso en Twitter él puso: mi mayor fracaso durante la presidencia de Obama. Y la audiencia que está allá, considere ese tweet y búsquelo, John Podesta. Él escribió y dijo: el mayor fracaso que tuve en la presidencia de Obama fue que no pude liberar los documentos oficiales acerca de los ovnis. Y durante ese proceso, el año 2006 hasta el año 2010, 22 países divulgaron sus informaciones oficiales sobre este fenómeno.
los Estados Unidos vieron que el resto del mundo lo abandonó en el embargo de secreto, entonces los Estados Unidos dijeron, nosotros no podemos quedarnos atrás, vamos a hacer algo. Entonces ahí es donde la FBI abre una página y divulga sus informaciones. Pero también la NSA y también la CIA tiene documentación que usted mismo puede ir a su sitio web y la puede extraer, la puede bajar y puede ver sus informaciones. Ricardo, yo veo, eso me llamó la atención también mientras veía videos ayer, cómo canales mundiales se hacen eco de estos tipos de informaciones. Yo me pregunto, ¿por qué, si esto no es cierto, por qué hacerse eco de informaciones que no son reales? ¿Qué beneficio le trae a un medio de comunicación tratar temas donde no es de interés a la mayoría? Diría entre comillas, porque ciertamente parece ser lo contrario. Yo creo que las cantidades de testimonios que están apareciendo, yo no puedo decir es cierto todo, para que me entiendan aquí, porque yo lo que estoy es abriéndome al análisis, porque no puedo cerrarme ante lo que otros dicen, han sido su experiencia, sobre todo, usted viene de fuera, pero aquí en Boca Chica, bueno, ahí ahorita conversábamos con el sensei de Ramón Méndez. Ramón Méndez hace días que me estuvo diciendo que estuvo en su casa con COVID y estaba sentado fuera de día a 3 de la tarde. Y él dice que por espacio de 2 horas había un objeto a una distancia que se podía más o menos visualizar frenado en el aire. Y él dice que él se queda mirando, dice, ¿y eso por qué? Y tanto tiempo ahí, no es un avión en el aire, no es una chichigua, porque se identificaba. Y dice él que él llamó a sus hijos, a su esposa y a algunos vecinos, eso dice Ramón Méndez, y todos testificaron de que cuando eso se movió, fue prácticamente, como nosotros decimos, a la luz, ¿cómo que decimos? Cuando algo se va a la luz que se va rápido. A la luz del día. La energía, así como la energía, rápido. Y yo le pregunté ciertamente a los familiares de Ramón y todos me dijeron que vieron lo mismo. Yo tengo otro amigo que no voy a decir su nombre porque no me ha autorizado decirlo. A Ramón lo menciono porque él es más abierto en esa parte. Pero tengo un amigo con 3, incluyendo un periodista de aquí, reconocido del municipio, ahí en La Matica, que ellos estaban cenando en un restaurante. Y ellos dicen que ahí entre La Matica, yo espero que esto no afecte el turismo. Entre La Matica y La Arenita. No están secuestrando a nadie. Yo creo que el turismo va a estar. Pero ellos dicen que estaban almorzando ahí, cenando, era una tardecita noche ahí, y ellos ven ese objeto que se para con una luz demasiado fuerte como la luz del sol. Y dicen ellos que así en lo que dicen berenjena, como decimos un buen dominicano, se desapareció de sus ojos, rápido. Ellos se quedaron pasmados. Uno de ellos también me dice que aparte de esa experiencia, transitando una de las avenidas del país, vio el mismo objeto en la avenida, casi pararse frente a ellos. Entonces, son testimonios que yo no puedo negarlo. Como decía Ibelice, quizás hay personas, y usted rectificaba también, hay personas que pueden tener problemas psicológicos en los cuales no se pueden confiar. Pero hay gente que no tienen problemas psicológicos y que hablan de experiencia. Ni siquiera hacen una defensa de lo que vieron. No andan en las redes sociales hablando, convenciendo a la gente de que eso es real. Simplemente ellos cuentan la experiencia. Ibelice hace una pregunta, por cierto. Dice Ibelice, y tengo que mencionar a Ibelice porque es la que veo que está haciendo más preguntas. Ella dice, ¿cómo podemos entender la propaganda, por llamarlo así, del tema en películas, dibujos animados? ¿Es parte de un adoctrinamiento para banalizar la realidad o para ir creando una plataforma de aceptación a la humanidad? Excelente pregunta. Bueno, es un tema muy complejo. Nosotros que venimos manejando esta información y que tenemos cierta cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, una parte del gobierno de los Estados Unidos que está a nuestro favor,
nosotros sabemos que los Estados Unidos nos está preparando para que el público pueda percibir que nosotros no estamos solo en el universo. Eso es obvio, lo estamos viendo por medio de las noticias, lo estamos viendo por medio de películas. Todo eso es lo que se llama en inglés el disclosure process, el proceso de divulgación. Te están preparando para decirte que no estamos solos. Lo están haciendo paulatinamente porque los Estados Unidos saben que hay personas que no están preparados para esto. Puede ocurrir una crisis emocional, puede crear pánico en el público, porque hay personas que realmente no perciben esto. Ahora, en junio va a salir una información, otro reporte de los 3 reportes que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través de los años. Usted quizás conoce el proyecto Blue Book. Ok, bueno, en junio, vamos a empezar en diciembre, distinguido. En diciembre, con mi amigo favorito, Trump. En diciembre, y esto es lo único que me gusta de Trump, wow, esto es lo que yo puedo subrayar del éxito de la presidencia de Trump. En diciembre 27, el señor Trump firmó una ley de inteligencia, se llama The Intelligence Act, la ley de inteligencia. Y en esa ley de inteligencia se dice que de acuerdo a la ley, las informaciones de los ovnis se deben divulgar cada 180 días, en particularmente, muy específicamente en junio, se cumplen esos 180 días de la ley que firmó mi amigo Donald Trump. Se va a cumplir en junio 22. Pero tenemos que dar un aproximado, ya conocemos muy bien la astucia del gobierno de los Estados Unidos. Ellos lo van a dar en aproximadamente junio 19 hasta junio 27. Dentro de esa información nos van a decir que estos objetos que están llegando aquí no son de este mundo. Pero en esa información va a haber una bola de humo. Claro, porque estamos en el proceso de divulgación. Ahora escuche bien esto, porque esto va a parecer como algo de película, pero nosotros lo hemos verificado a través de los años. Incluso el científico Van Braun, que es responsable por el programa espacial de los Estados Unidos, es el padre del programa espacial de los Estados Unidos, él dijo que los Estados Unidos en algún tiempo va a crear una falsa guerra interplanetaria con unos opuestos seres que nos están visitando. Entonces, están divulgando la información para dejarnos saber que no estamos solos en el universo, pero quieren darle un giro siniestro. Están comenzando de nuevo. Nosotros no sabemos qué exactamente son estos objetos. No sabemos si son una amenaza. Eso es las palabras que se están moviendo a través del gobierno y los medios. Porque ellos quieren justificar el armamento del espacio con decir que posiblemente algunas de estas civilizaciones son malignas. Esto puede ser confirmado incluso en el año 2019 en el 2020, el ministro de Defensa de Japón, usted lo vio en los medios, búsquelo en YouTube, él dijo: nos estamos preparando para una guerra interplanetaria. La gente no se dio cuenta de eso, pero ese es el giro que viene trayendo los Estados Unidos, y nosotros le estamos haciendo guerra
a ese giro, concientizando a las personas, diciéndole, estos seres no son malignos, estos seres no, en ningún momento, como la experiencia que explicó el varón, han amenazado a la civilización. Pero los Estados Unidos y otros países quieren dejarnos entender de manera falsa que posiblemente haya una amenaza desde el espacio. Interesante, Ricardo, porque me llega a la mente, bueno, concuerdo plenamente con lo que usted dice con relación a las armas. Siempre he creído que el hecho de avanzar en armas no es fortuito y no creo que sea para combatir entre nosotros. No creo, porque un país determina atacar a otro país con tecnología avanzada y puede encontrar otros con tecnología avanzada que lo supere y también lo destruya. Entonces yo creo que aquí hay cierto manejo en las informaciones y creo que eso, a mi juicio, es una opinión personal, tiene que ver con un posible enfrentamiento con algo que ellos entienden que hay que atacarlo de una manera alta, a la altura de ellos me refiero. Pero me llega a la mente las guerras de las galaxias. Yo creo que una vez al mismo sensei le comentaba, y a mis padres siempre le digo, me llama la atención tantas películas que a nosotros nos dieron en los años 80. Los mismos muñequitos, como decía Ibelice, con el tema de superhéroes. Así es. Hombres con poderes sobrenaturales. Yo digo que tiene que ser una adaptación a nuestra mente, porque de alguna manera ese universo tiene que estar conectado con muchas civilizaciones, no con una, con muchas civilizaciones. Y la película La Guerra de la Galaxia apunta a ello, a que hay posibilidad, diría yo, de que en algún momento haya un enfrentamiento interplanetario. También me llamó la atención lo que usted decía, de que ellos trabajan en dimensiones. Porque fíjese, en la Biblia encontramos, tengo que hablar mucho de lo que dice la Biblia, porque la Biblia tiene códigos parecidos a lo que la ciencia nos presenta. Amén. Por ejemplo, las aguas. La Biblia habla de que el cielo, bueno, la palabra Shamaín realmente está relacionada con agua y fuego. Sin embargo, cuando nosotros vemos que pasan de un espacio específico las naves espaciales, vamos a decirlo así, o los cohetes que tiran al espacio, no vemos agua ni vemos fuego, a menos que el fuego sea por la, ¿cómo es que se le dice cuando algo tiene que caer? Hay un término científico para eso. Gravedad. La gravedad. Por la gravedad tiene que incendiarse lo que viene cayendo hacia abajo. Así es. O por el mismo aire, exacto. Entonces, hey, tú manejas los términos y estás calladito ahí. Entonces, yo digo que si esto fuera cierto, lo que presenta la Biblia, porque ya tenemos que ir viendo lo que usted dice de dimensiones. Si los extraterrestres existen realmente y trabajan en dimensiones, significa que ellos están muy cerquita de nosotros, pero en una parte que no se le permite al ser humano entrar para ser vistos. Gracias. Y anoche vi un video incluso que hablaba de, estamos hablando de informaciones, señores, informaciones. Un video donde se habla de esta proyección que se hace, Sensei, de entrar de un lugar a otro. Hay un término que se utiliza en película, que es como extrapolar a una persona de un lugar y ponerlo a otro a través de un... Teletransportación. Teletransportación. Si están en dimensiones, para poder entrar en esa dimensión, tiene que ser mediante una autorización de teletransportación. Imagino que por ahí va el tema de eso de dimensiones, imagino, ¿verdad que claro que sí. En la física cuántica ya sabemos que el tema de la teletransportación es un hecho. Ya los científicos están teleportando partículas. Ya eso es, matemáticamente... Y no es difícil entenderlo, porque mire, usted habla por ahí, por el micrófono, usted puede estar en España. Así es. Y ya estamos conectándonos en tiempo real. Eso es avance tecnológico. Eso es física cuántica moderna. Nosotros, la gente me está viendo... en otros países
a la instancia, y eso es debido al estudio de las físicas cuánticas y el comportamiento de las partículas, cómo se comportan las partículas. Las partículas se comportan de una manera única. Una partícula de materia puede estar en un lugar 2 o 3 o 4 a la misma vez. Por eso es que nos podemos conectar instantáneamente, porque las partículas, de acuerdo a la física cuántica, está esparcida. Las mismas partículas que tengo en mi cuerpo están esparcidas por todo el universo. Los científicos conocen eso, lo saben, lo tienen en teoría, lo pueden observar, pero parece ser que tenemos civilizaciones que ya conocen y dominan esto como si fuera un chicle. Y ellos han logrado no solamente teleportar partículas pequeñas, ellos han logrado crear tecnología compleja que se comporta como estas partículas que nosotros estamos observando. Se esconden en una dimensión que ya conocemos que existe. Por eso el Espíritu Santo no podía llevarse a Felipe por medio del cielo para que aparezca en otro lugar. Tuvo que meterlo por la cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión es una dimensión de materia y tenía que cubrirlo de una energía electromagnética, lo que los judíos llaman el In-Ur-In-Esof, para que no se destruya en esa cuarta dimensión. Y es la única forma que estos seres pueden llegar aquí, porque si van a la velocidad de la luz sería muy lento. Tienen que ir más rápido, y a ir más rápido de la velocidad de la luz, de acuerdo a la física cuántica, entonces la persona viene entrando en otra dimensión, la cuarta dimensión de materia. Hay una pregunta que yo creo que con esa es que vamos a ir cerrando este espacio, porque este tema no lo podemos terminar hoy. Tenemos que dejarle a la gente que salgan a investigar para la segunda parte en el momento en que así pueda ocurrir. Así es. Entonces, pero hay una pregunta que sí no la puedo dejar pasar por alto. Ricardo Anthony, ¿qué lenguaje hablan los ovnis? Su encuentro con los ovnis es un encuentro simplemente donde ellos hacen una aparición, pero no entablan ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación. Esa es la primera de las dos que voy a hacer para terminar el programa. Ok, excelente, excelente. Cualquier ufólogo, cualquier entusiasta que le dice que los ovnis estuvieron hablando castellano o estuvieron hablando americano, inglés, chino, no le crea. Existe un lenguaje universal. Ese lenguaje universal puede ser las matemáticas, que es el lenguaje de la creación y del universo. Pero también hay otro lenguaje. Es el lenguaje de enviar un mensaje con tu mente a otra persona. Telepáticamente. Telepáticamente. No quise usar esa palabra porque tú sabes que tú usas esa palabra y ya eso es del diablo. Eso. Entonces, ese pichón ya viene. Entonces, ellos hablan telepáticamente. Nos han hablado a nosotros telepáticamente, a personas en el grupo telepáticamente. Los documentos del gobierno de los Estados Unidos establecen que todos estos seres se comunican de manera telepática. Y tiene sentido, porque si tú vas a viajar a distintos mundos, la mejor manera de comunicarse es a través de la conciencia, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene una conciencia, entonces todo el mundo debe comunicarse con la mente. Ese es el lenguaje de esta civilización. Incluso la historia de Bob Lazar, un científico del Área 51, él establece que cuando se intentaba comunicarse con uno de estos seres, los científicos crearon un filtro entre el ser humano y la entidad biológica inteligente, para que el ser humano pueda percibir
mejor el mensaje telepático. Recuerde que la telepatía es un don que Dios le dio al hombre original. Adán, ¿cómo hablaba Adán con los animales? ¿Cómo llamaba a Adán si los animales no hablan? No, no, era con la mente que él lo llamaba, telepáticamente, hermano. Incluso Dios no le ha hablado a nadie audiblemente. Si Dios le habla audiblemente a usted, mire, audiblemente Dios creó toda esta creación, que cuando Dios articula algo, los átomos se mueven a obedecer lo que Dios ha dicho. Entonces Dios le va a hablar audiblemente a usted. Si Dios me habla a mí audiblemente, rompe todas las moléculas de mi cuerpo. Dios te habla telepáticamente. Su mente, a tu espíritu. Dios te habla a tu espíritu. Es la forma universal que Dios ha creado para todos nosotros. Nosotros tenemos esa habilidad, pero por causa del pecado que ha entrado al mundo, hemos perdido esa habilidad. Jesús la tenía. La parte receptora de la telepatía la podemos ver en la Biblia. ¿Y cómo es que Jesús conoce los pensamientos de los fariseos y los saduceos? Porque la parte receptora de Jesús percibía el mensaje que ellos inconscientemente estaban enviando a Jesús. Óigame, esto está fuerte. Muy fuerte. Mire, Ricardo, la pregunta final es... Gloria a Dios. No me asuste. No, si usted supiera que lo estoy llevando suave. Lo estoy llevando suave porque hay muchas preguntas ciertamente que uno ve en las redes que son a veces sumamente necesarias. Y de hecho ya usted contestó también a un joven ahí que cuestionó una publicación mía relacionada con su participación. Y usted le contestó porque usted habla de entrar en dimensiones, y uno de los cuestionamientos que él decía relacionándonos o relacionándola con el área 51 es la manipulación de imágenes. Por ejemplo, él dice que hay muchas imágenes que son creadas en un sistema, en una computadora, y que esa se presenta como una verdad absoluta, como una verdad real, y hay una manipulación. Y en cierto sentido tiene razón en eso, pero al final lo que pasa es que también, como usted dice, como dijo Jesús en una ocasión, ¿cómo le voy a hablar de las cosas profundas si no entienden las simples? Así es. Entonces, hay un juego hay un lenguaje que tienen que ir poquito a poquito adaptándolo, y yo concuerdo en cierta manera con esa parte que usted dice. Ahora, la pregunta final es, Ricardo, ¿cómo yo puedo tener encuentro con un ovni? Bueno. Porque yo realmente, Ariel Adenauer, me gusta la curiosidad. Y yo tengo experiencias personales no relacionadas con seres que aún yo mismo la estoy investigando, porque ocurren y simplemente ocurren. Yo digo, ¿por qué ocurren? Por ejemplo, y es un tema que quizás lo voy a traer aquí, salir del cuerpo. Maravilloso. Ahí está el tema. No, eso es del diablo, ten cuidado. Ahí está el tema del déjà vu. No sé si a usted le ha ocurrido el déjà vu. En el campamento me ocurrió. Entonces, hay cosas que tienen que tener una razón de ser, y yo creo que ocurren para que usted investigue. Así es. Porque puede ser una señal de un conocimiento superior, de cosas superiores, pero nosotros, como no somos tan dados a la investigación, sino simplemente a la experiencia, por eso entonces nos cerramos. Entonces, finalmente, ¿cómo puedo yo tener un encuentro o quizás, yo no sé si llamarlo encuentro, o de alguna manera llamarlo un contacto? Porque si ellos vienen a mí, tiene que haber alguna razón. Ahora, yo quiero saber, aunque sea de su existencia real, no basada en la información de lo que veo ni en la experiencia que otro ha tenido. Tremendo. Yo quiero eso. Tremendo. Así como yo quiero tener un encuentro con Dios personal, así como muchos lo han dicho, ¿por qué no puedo tener un encuentro con una creación? Porque, maravilloso. Y cabe decir, y perdóneme que alargue más lo de la pregunta. Excelente. Alguien decía ahí que si todo esto es real, afecta nuestra fe con Dios.
Y es un error. Así es. Es un error porque el conocimiento que tenemos en el mundo, en todas las ciencias, en todas, con verdades y con mentiras, con manipulación y sin manipulación, es una creación de Dios. Y es una forma de nosotros tener relación con otros seres vivientes del mismo planeta y que han entrado en una dimensión en la cual yo no he podido entrar. Tremendo. Vamos a la respuesta. Wow. Ariel, tú eres tremendo. A mí me gusta. Yo quisiera estar aquí una semana con Ariel. No, pero puede quedarse. Bueno, paga el vuelo, olvídese. no, está tremendo. Lo que dijo ese joven, que esto va a afectar a algunas personas en el reino de Dios. Para eso me llamó Dios, para este asunto. Yo quería soltar esto en el año 2004 y Dios me dijo, no lo suelte todavía, que la gente no está preparada. Incluso lo solté y esos fueron ladrillos que me cayeron sobre la cabeza. Y Dios dejándome entender, no es tiempo todavía. Pero el Señor me ha dicho que es tiempo. ¿Por qué? Porque los niños espirituales dentro de nuestras iglesias van a ser afectados de manera terrible. Porque a ellos le he enseñado que en un universo tan grande, en un universo donde existen miles de millones de galaxias, cada uno con miles de millones de mundos en lugares habitables, a ellos le enseñaron que un Dios tan grande solo puso vida en un planeta que si usted mira este planeta desde Marte, parece una belluga. Así. No, imposible. Entonces, hermano, ¿cómo podemos hacer contacto? Bueno, esto me da una oportunidad de promover, si me permite. Sí, no hay problema. De promover el movimiento NES. Yo me salí de lo secular. Yo pertenecía al Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre. Es una agencia que antes era parte de la NASA. La NASA supuestamente se desvinculó, pero todavía anda ahí como chismoso vigilando. Pero, bueno, ¿cómo se hace contacto? El contacto es muy sencillo. Lo más difícil es la práctica. Estas civilizaciones están operando en otra dimensión, la cuarta dimensión. Ellos se esconden detrás de ahí para que no sean atacados por los Estados Unidos y otras potencias como la China, los rusos, Francia, el Reino Unido lo está atacando. Entonces ellos se esconden en la cuarta dimensión, como los ministros vieron en el campamento, que pronto vamos a sacar sus testimonios para que ustedes mismos lo vean. ¿Cómo se hace contacto? Bueno, tenemos que practicar algo que hacía el salmista y que la Biblia habla mucho de eso, la meditación. Primeramente hacemos 20 minutos de meditación. Eso es como el estilo yoga. No el estilo yoga, diferente. La meditación que usamos es una meditación totalmente neutral, que no está vinculada a ninguna ideología, ninguna religión. Incluso la que está en la Biblia, ni siquiera ese tipo de meditación está vinculada a ninguna religión, porque la meditación es un mecanismo natural para liberarte de la gestión del diario vivir. Pero cuando tú meditas, tú emites mucha energía electromagnética. Esa energía electromagnética entra a la cuarta dimensión, entra a dimensiones donde opera la tecnología. Por eso meditamos para hacer contacto. Cuando meditamos, entonces le sacamos
tenemos un sonido que fue grabado por un científico británico, que es justamente lo que el distinguido Ariel estaba mencionando, de los dibujos de los cultivos, donde está la grama, y que hacían dibujos impresionantes. Bueno, un científico fue a un lugar donde se creó un dibujo y él extrayó un tono. Es el tono que utilizamos. Ese tono lo tengo aquí mismo, lo utilizamos en el día de campamento y siempre lo utilizamos para asistirnos en el contacto. Meditamos por 20 minutos, después sonamos el sonido por 20 minutos y observamos el cielo. Ahora, es más fácil hacerlo en una noche estrellada, que de día. Ya de día es para una persona muy experimentada. Entonces, eso es todo. Si no ve nada, usted sigue el protocolo. Meditación por 20 minutos. Usted incluso puede adorar a Dios, puede traer música para adorar a Dios por 20 o 30 minutos, porque estamos tratando con civilizaciones altamente espiritual. No solamente la tecnología es súper avanzada, estamos tratando con entidades biológicas inteligentes sumamente espiritual que pueden percibir su intención. Incluso a través de la meditación es que usted puede enviar un mensaje telepático al espacio y ellos lo perciben y entonces ellos saben. Número 1, meditación consistente, la noche de contacto y sonar los tonos. Si usted quiere los tonos, puede ir a YouTube y encontrarlos. Se llaman en inglés Crop Circle Tones. También yo lo voy a subir a mis redes, Ricardo Anthony Ortiz, y en el grupo Contacto Nest de Facebook. Y es bien sencillo realmente, Ariel, el hacer contacto. Es sencillo, no hay ciencia para esto. Es decir, que en este sentido no sería esta la única forma de poder tener un contacto con ellos. ¿Pudieran haber algunas otras formas de poder tener contacto? Claro que sí. Ahora, esta es la forma más eficiente para este momento. Yo sé que hay algunos creyentes que tienen receptividad. Sí, y tienen mucha dificultad con lo que es la meditación por falta de información. Pero si no quiere meditar, entonces medite en Dios, adore a Dios y después suene los tonos, porque los tonos es una especie de identificación entre las civilizaciones interplanetarias. Y este tono es muy específico para lo que el gobierno vio en la Segunda Guerra Mundial, que son las bolas de metal que se encendían en fuego, y posiblemente lo que había visto Eliseo, los carros de fuego que le rodeaban, el criado no lo veía. Nosotros hemos tenido experiencias que hemos tenido personas que no son muy espirituales, incluso ateos que no lo han visto teniéndolo enfrente, que me recuerda la historia donde Eliseo tuvo que orar para que le abran los ojos. Para que le abra los ojos al individuo. Eso ocurre mucho. Ahora, otras cosas para el contacto. No invite ateos, porque incluso el doctor Stephen Greer no es evangélico, no es cristiano, no es pentecostal, pero él enseña que para hacer contacto debemos reconocer una conciencia singular que está sobre toda la creación. De otro modo no podemos hacer contacto. Ricardo, ¿usted cree en los asteroides? Creo en los asteroides. ¿Usted cree en las estrellas fugaces, verdad que sí? No creo en las estrellas fugaces porque
porque las estrellas son muy grandes. Pero Sí. la pregunta yo lo hago. Sí, ¿Existe la posibilidad de eso que se mueve en el espacio de noche que uno lo ve? Que tiene mucha luminosidad. ¿Puede darse el caso de que sea exactamente un planeta? ¿puede asteroide? No. ¿O meteoritos? No. Bueno, los meteoritos sí, pero lo que yo me refiero es un platillo volador. Ah, Existe la posibilidad porque hay movilizaciones muchas en el espacio. Uno no tiene forma de describir desde aquí. Quizás un científico con un telescopio o mediante otro mecanismo puede identificar, pero el que está aquí no visualiza igual. Ahora la pregunta es, ¿pudiera ser que en esas movilizaciones que se ven en el espacio ocurriera eso y que se haga visible aunque sea a manera de luz? así es. Existe esa posibilidad. Existe la posibilidad. Mire, la estrella fugaz fue inventada por Hollywood. El gobierno de los Estados Unidos contrató a Hollywood y a Disney para desinformar al pueblo y crear una naturaleza falsa. Por ejemplo, la estrella fugaz. Porque ellos se dieron cuenta que las manifestaciones de estas civilizaciones era demasiado común. Incluso en el año 1969 crearon una ley que penaliza a cualquier persona que haga contacto con estas civilizaciones con $5,000 y 1 año de prisión. Ya esa ley la quitaron, pero está ahí registrado en la historia. Así que en los Estados Unidos ha querido desinformar al pueblo, diciendo que el espacio está lleno de mucha basura y que posiblemente sea que un pedazo de metal, el sol refleja contra ese pedazo de metal y haga un brillo y posiblemente estemos viendo esto. Terrible, hasta ahí llegan ellos. Hasta ahí llegan ellos. Ricardo, díganos las últimas palabras a sus televidentes. Qué sé yo, algún consejo, algún asesoramiento relacionado con este tema y ahí a la vez se despide, agradeciendo de antemano su participación. Gracias, distinguido Ariel, gracias por tenerme en su programa, ha sido un placer. Gracias a nuestro distinguido Samuel y nuestro... Ahí se agregó otra figura. Ay, esa figura, articulando. Articulando a nuestro hermano Braulio, gracias por tenerme aquí en Boca Chica. Gracias a los hermanos que me han apoyado estos 5 años divulgando estas informaciones. Les pido a las personas que todavía están dudosas, que no creen, que abran sus mentes a la posibilidad de que no estemos solos. Los pastores de la iglesia, si no quieren enseñar algo tan profundo, pueden empezar enseñando a la iglesia que el universo es tan vasto que cabe la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Le doy ese consejo porque ya estamos en el proceso de divulgación y los gobiernos se están preparando para decirnos la verdad. Es bueno que ya empecemos a concientizar la iglesia sobre la creación y las posibilidades de vida en el universo. Dios le bendiga, los amo en Cristo. Shalom. Bien, agradecemos enormemente la fiel sintonía de todos ustedes. Agradezco enormemente la honra que he tenido en este día de poder tener la experiencia y esta participación de nuestro hermano Ricardo Anthony, agradeciendo a Braulio, que es el canal para que esto se dé. Para mí, de verdad, es un grato honor. Y estos temas que para mí tienen su relevancia independientemente de que no tenga muchos adeptos y muchos seguidores. Lo importante es que los resultados, la experiencia de muchos de ellos están ahí y de alguna manera estaremos viendo mucho más informaciones en lo que el tiempo va transcurriendo. Así que agradezco gratamente esta oportunidad que me ha dado mi hermano Ricardo. Gracias. Como siempre les digo a ustedes, y siempre lo digo al final, al inicio y lo dejé para el final, lo que aquí se presenta nunca es una verdad absoluta, ni tampoco
nosotros estamos para obligar a nadie a tener una postura o una posición a favor, ni tampoco en contra. Esto es conocimiento, esto es experiencia y cada participante aquí la expresa abiertamente porque creemos en la diversidad, creemos en la múltiple sabiduría, creemos en la múltiple experiencia y creemos en el múltiple conocimiento, porque creemos que esto lo ha dado Dios para bien, incluso de la humanidad, a pesar de que no nos hayamos podido poner de acuerdo en todo. Véalo, analícelo, sigue investigando. Y si usted tiene alguna experiencia en algún momento, por favor, háganos saber de esa experiencia que para nosotros también tendrá su valor. Mientras algunos no tengan experiencia, recuerde que usted tiene cada domingo el deber de tener una experiencia con Reseteo con Adenauer. Okay. Así que mientras tanto usted tiene que tener esa experiencia con nosotros aquí, juntarse con nosotros cada domingo, compartir estos materiales, porque sé que de alguna manera a usted le va a bendecir. Muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima semana con un tema interesante, Reseteo con Adenauer. Bendiciones.